Entonces, bueno, el hermano Oscar nos va a traer, o nos trae, una explicación acerca del tema específicamente de la ley dominical, un poco para que analicemos cuál fue el discurso que dio A.T. Jones en el Congreso de los Estados Unidos en 1888. Quizás nosotros estamos familiarizados con que A.T. Jones dio un discurso en el Congreso de Minneapolis en el 88, el mensaje de justificación por la fe. Pero no estamos tan familiarizados con que también él dio otro discurso y no fue en, también fue un congreso, pero no fue en Minneapolis, fue en los Estados, el Congreso de los Estados Unidos. Y en relación a un proyecto de ley dominical que estaba dándose aquel año. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra al hermano Oscar para que continúe de aquí en adelante con el tema. Gracias, John. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale. Pues nada, yo quería hacer el tema de la ley dominical, pero como bien ha dicho John, sobre el argumento que dio A.T. Jones en contra de ese proyecto de ley dominical en el Congreso, ¿no? Creo que hay un libro que se llama La Ley Dominical Nacional de A.T. Jones, que es eso, es el argumento que él hizo ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica en diciembre de 1888. Yo creo que ese libro es muy bueno para tener una conciencia de cómo podemos abordar el tema cuando haya una ley dominical en nuestro país. Claro, estamos hablando de 1888. Entiendo que ya en la mayoría de nuestros países, por ejemplo España, hay ciertas leyes dominicales y la costumbre es de descansar el domingo, ¿sí? Y como digo, estamos hablando de 1888. El argumento que dio, primero quiero leer unas citas, está en Eventos de los Últimos Días, en la página 111, así mejor. En la página 111 dice así, hay un apartado que dice, oponeos a las leyes mediante la pluma y el voto. Dice así, no podemos trabajar para agradar a los hombres, para agradar a hombres que usarían su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como día de reposo. No debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo espurio. Y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al hollar su día de reposo. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. Esta es una. Habla de votar. No sé si lo habéis notado. Por medio del voto. No hay que votar a esas personas que fomentan esa ley dominical. Otra cita, espero que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. Creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad de nuestras revistas. Ahora deberíamos hacer todo lo que podamos para derrotar esta ley dominical. A veces hemos pensado o nos han hecho pensar que por el simplemente hecho de que haya una ley dominical no nos tenemos que oponer a ella, sino tenemos que dejar que pase y más. Pero no es así. Lo que nos dice aquí, en estas citas, es que nos tenemos que oponer por medio de la pluma, como decía, o por medio del voto. ¿Sí? Yo lo que quería llevar a cabo ahora es la argumentación que dio A.T. Jones en el Congreso de los Estados Unidos para ver cómo este hombre, que era el director del Ministerio de la Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista, el conocimiento que tenía y cómo él, dijéramos,
argumentó en contra de esa ley. Yo lo he partido en 4 puntos y me voy a referir más que nada a 2 o 3. Los demás, pues, que cada uno también se puede conseguir este libro, yo os lo puedo pasar para que lo tengáis y podáis leerlo. Es muy interesante como él lo argumenta, porque en la argumentación siempre hay cortes del senador Blake que le hace preguntas y entonces él tiene que responder las preguntas. Muchas son preguntas trampas y vemos cómo él reacciona a ese senador Blake y a esas preguntas, ¿sí? Una de las cosas por las que él, uno de los puntos que él argumenta en cuanto a la ley dominical, él empieza hablando de la separación de Iglesia y Estado, de cómo se estableció, cómo había en el pueblo de Israel al principio una teocracia y llegó un momento que por medio del pecado de los reyes de Israel se cortó ese reinado hasta que viniera el Mesías, ¿sí? Voy a leer algo de este libro, del libro La Ley Dominical de A.T. Jones. Dice así: el gobierno de Israel fue una verdadera teocracia. Ese fue, a ciencia cierta, un gobierno de Dios. En la zarza ardiente, Dios comisionó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto por medio de señales y maravillas y múltiples milagros poderosos. Dios libró a Israel de Egipto y los condujo a través del desierto y finalmente a la tierra prometida. Allí Él los gobernó por jueces hasta Samuel el profeta, a quien, cuando era niño, Dios habló y por medio de quien hizo conocer su voluntad. En los días de Samuel, el pueblo pidió que quería un rey. Esto se les permitió y Dios eligió a Saúl y Samuel lo ungió como rey de Israel. Saúl fracasó al no hacer la voluntad de Dios y al rechazar él la palabra de Dios. El Señor lo rechazó como rey y envió a Samuel a ungir a David como rey de Israel. Y Dios estableció el trono de David para siempre. Cuando Salomón ascendió al trono, en lugar de David, su padre, el registro dice, esto está en Primera de Crónicas 29-23, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre. El trono de David era el trono de Jehová, y Salomón se sentó en el trono de Jehová como rey sobre el reino terrenal de Dios. La sucesión al trono descendió por la línea de David hasta Sedequías, que quedó sometido al rey de Babilonia, y quien entró en un pacto solemne ante Dios, de que rendiría fiel lealtad al rey de Babilonia. Pero Sedequías rompió el pacto, y entonces Dios le dijo, y aquí esto está en Ezequiel 21, versículo del 25 al 27, dice así: y tú, profano, e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Ahí se cortó el reinado de Israel. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina los reduciré. Y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Y esto se refiere a Cristo, cuando venga, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí lo que hace A.T. Jones es, por medio de la Biblia, ver que la teocracia, en cierta manera, el reinado como teocracia, ahí se había cortado. Después nos cita ese famoso versículo que lo tenemos en Mateo 22-21,
que dice así. Bueno, leeremos desde el 17 hasta el 21. Dice así: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Y le dicen: de César. Y entonces él les dice: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí está el principio de la separación de Iglesia y Estado. Y esto es uno de los argumentos que hace A.T. Jones, ¿sí? La separación de Iglesia y Estado, importante. Lo digo porque en algún momento quizá nosotros tengamos que argumentar para ir en contra de alguna ley dominical, una ley religiosa, ¿sí? Después de hacer esa separación de Iglesia y Estado ante la Comisión del Senado, él lo vuelve a hacer, la separación de Iglesia y Estado, por medio de la Constitución de los Estados Unidos de América. Todos conoceréis la primera enmienda a la Constitución. Él cita varias cosas. Cita la primera enmienda a la Constitución, la 10ª y el artículo 6. En esto voy a ir rápido porque donde me quiero enfocar más es en otros puntos. El primer punto era oponerse a la ley dominical por medio de la palabra de Dios, la separación de Iglesia y Estado. El segundo punto, enfocar la separación de Iglesia y Estado por medio de la Constitución de los Estados Unidos de América. Otro punto sería hacer ver la consecuencia que tuvo la primera ley dominical de Constantino y la progresión de esa ley dominical. Y otro punto sería la consecuencia de una ley dominical, que también está, metido en la historia del papado. La primera enmienda a la Constitución dice así: el Congreso no hará ninguna ley sobre el establecimiento de religiones, ni que prohíba su libre práctica, ni que limite la libertad de palabra ni de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, ni el derecho a pedir al gobierno la reparación de agravios. Esta es la primera enmienda para que se sepa que no puede establecer ninguna ley que conlleve un establecimiento de religión. Y esto era lo que le estaba hablando al senador Blake. Otro punto para decirle que el Congreso de los Estados Unidos no tenía poder para ello, es la enmienda 10ª, que dice así: los poderes que la Constitución no delegue a los Estados Unidos ni prohíba a los estados quedan reservados a cada uno de los estados o al pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Que con la primera enmienda y la 10ª enmienda no da poder al Congreso de establecer esa ley. Por tanto, es anticonstitucional. Le quita todo el poder porque no se lo da. La Constitución lo que hace es dar un poder al Congreso. Pero en este caso vemos que no, que se lo quita. Lo delega o a los estados, por separado, o al pueblo. El artículo 6 dice así: hay un momento no lo encuentro ahora. Para
seguir debatiendo con el senador Bley y ver esa separación de Iglesia y Estado, también lo quería hacer ver, aparte de las enmiendas, con un artículo. Un artículo que dice así, dice: los senadores y representantes ya mencionados y los miembros de los órganos legislativos estatales y todos los oficiales ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos estados, se obligarán, mediante juramento o promesa, a defender esta Constitución. Pero nunca se exigirá una prueba religiosa como requisito para ocupar ningún cargo o mandato público de los Estados Unidos. Entonces, él lo que está haciendo ver en este artículo también es esa separación, que la religión no puede estar, no es un requisito para ningún gobernante, pero tampoco puede estar involucrada con el Estado. Hay mucha gente que dice, y en algunos libros lo dice, que Estados Unidos es una nación cristiana. Y eso no es así, porque hay un argumento que él también da, que ahora no me acuerdo dónde tengo la hoja, esta sí que no la tengo. Ah, sí, mira, ya la tengo. Hay un argumento que él da, y no solo lo da en este libro, en el Boletín de la Conferencia General de 1893 da el mismo argumento. Estados Unidos no es una nación cristiana. Hay un artículo, el artículo 11 en el Tratado de Trípoli, esto es del, no recuerdo el año, pero es del 1700 y algo, creo. Es un artículo en el cual fue un tratado que se hizo con los musulmanes, ¿sí? Al principio del artículo hay una explicación, que esto no, supongo que no está en el artículo, no es del tratado. Dice: el artículo 11 ha sido y es un punto de contención en disputas de la cultura popular en la doctrina de separación de Iglesia y Estado, en que se aplica a los principios fundadores de los Estados Unidos. El artículo dice así: a medida que el gobierno, voy a leer una parte solo porque la otra habla de la religión musulmana y demás, que es el principio del artículo, dice: a medida que el gobierno de los Estados Unidos de América no es en ningún sentido fundado en la religión cristiana. Esto es muy importante, porque uno de los argumentos que utilizan para ello es que dicen que es una nación cristiana. Y si vosotros leéis el Boletín de la Conferencia de 1893, que él también, A.T. Jones también combatió ahí en 1892 contra el Senado por otra ley dominical que iban a establecer en una feria de Chicago. Él da esta evidencia y él lo dice claro. Y en ese punto, el Senado sí que dijo que Estados Unidos era una nación cristiana. Y es uno, para que se vea una nación cristiana, ellos querían imponer ese domingo, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, yo creo que sería bueno que pudierais leer el libro, que es muy interesante. Otro de los puntos de los que él... Hay una pregunta que le hace el senador Bley a A.T. Jones y tiene que ver si la ley dominical sería buena o no sería buena para el Estado. Siempre el senador Bley enfocándose en el Día del Señor, pero claro, ellos le llamaban el Día del Señor al domingo, ¿sí? Pero enfocándose en el pueblo judío. Si fue bueno para ellos, el pueblo judío, el sábado o el Día del Señor, y si sería bueno para ellos en ese tiempo, en 1888. Y ahí es cuando él discute siempre discute A.T. Jones con el senador Bley de que no es lo mismo, porque el pueblo judío era una teocracia. La Iglesia estaba con el Estado. La Iglesia era el Estado. Pero aquí la discusión, y él lo lleva a este punto, de que
en el tiempo que estamos ahora y refiriéndose a los versículos de Mateo 22, del 17 al 21, él hace la separación. Pero este senador siempre quería volver a juntar eso, ¿sí? Como nación cristiana. Otro punto muy interesante, yo lo dejo así un poco en el aire, porque veo que también es un poco tarde y demás, pero es más que nada para abrir conciencia y de que cada uno pueda estudiar estas cosas, porque yo creo que este libro es muy importante, porque abre la mente mucho. Y se puede ver el conocimiento que tenía T. Jones, no solo de las leyes de Estados Unidos, de la Constitución, de la palabra de Dios, evidentemente, de la separación de Estado e Iglesia, sino de historia también. Oscar, Dime. muéstranos ahí la portada para que todos lo puedan ver del libro que estás haciendo referencia. Ah, sí, otra cosa, que sentiros libres si alguien quiere preguntar o interrumpir para aportar algo, sentiros libres, ¿eh? Que Además, levante no la me gusta mano. que esté yo Levante siempre la mano hablando. y le damos la palabra. El libro se llama La Ley Dominical Nacional de A.T. Jones, la argumentación de A.T. Jones en la Comisión del Senado, ¿no? Sí, ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, diciembre de 1888. Gracias. No sé si tú lo tienes, John. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo, yo lo tengo. Bueno, si no te lo paso y se lo pasas a todos Sí. los que te lo pidan. Luego, después, él hace lo que constituyó el papado. ¿Sí? Él aquí en el libro hace una referencia porque, como decía el senador Blake, en muchas ocasiones le preguntaba si una ley dominical no sería buena para Estados Unidos. Y él saca una estadística de que la ley dominical, porque se sabía en algunos estados, no era una ley nacional, pero en algunos estados, como el estado de Tennessee y en 2 o 3 más, sí que había ciertas leyes dominicales. Y se sabía por estadística de los cuerpos de seguridad que los domingos, los días que la gente hacía fiesta, aunque cuando impusieron esas leyes dominicales, el principio de esa ley es religioso, pero no les obligaba a ir a la iglesia, ¿sí? Es un principio, recordemos que la ley dominical es progresiva, desde un principio no te obligan a todo. Entonces, en esos estados se veía que como no era obligatorio ir a la iglesia, evidentemente, pero sí se impuso por temas religiosos, ¿qué hacía la gente? La gente estaba ociosa. Estaba ociosa, había más crimen, había más vicio, más delincuencia. Y eso se veía en las estadísticas de seguridad, ¿sí? Y ese es otro argumento que él hace delante de la Comisión del Senado para ver que una ley dominical en sí no es buena. Porque tú solo puedes guardar el día del Señor refiriéndome al sábado, es como si impusieras una ley sabática. Tampoco sería buena, porque sería una obligación. Solo se puede guardar el día del Señor en el Señor. Si tú no estás en el Señor, por mucho que tú intentes esforzarte, ir a la iglesia y hacer lo que tú quieras, no la vas a guardar. Entonces, ¿qué sucedía? Que el principio de esas leyes dominicales en esos estados, como he dicho, era un principio religioso, ¿sí? Pero la gente que hacía, pues estaba ociosa. Había más vicio, más delincuencia, se iban al teatro, se iban a los circos, ¿sí? Y hablando de esto, el último punto, que es el cuarto,
es cómo refutó la ley dominical por medio de la historia del papado. ¿Sí? Como si todos conocemos que en el 321 hubo una ley dominical, ¿verdad? La primera ley dominical. La de Constantino. Me voy a quitar el teléfono porque tengo un poco de calor. Solo puedes hablar tú, ¿no, John? No, sí. Todos pueden hablar si activan su micrófono. No, porque para que yo no está activado. Mira, pues. Escuchamos, Yaniri. Está activado. No, aquí. Okay. Otra manera que tuvo él de refutar la ley dominical fue para hacer ver el daño que puede hacer una ley dominical en la sociedad, la historia del papado. Todos recordaremos, sobre todo por el conflicto de los siglos, sobre la ley dominical del 321 después de Cristo, que estableció Constantino, ¿sí? Por influencia de los obispos. Ese simplemente fue un principio de ley dominical. Ahí todavía el obispado no tenía control sobre las personas. Recordemos que en el 313 se decretó la libertad religiosa, ¿sí? Y en el 321, por medio de esos obispos, influenciados por ellos, estableció esa ley dominical. Pero esa ley dominical un momento que la busco aquí, la tengo aquí. Esa ley dominical lo que hacía era que descansara en el apéndice. Dice así esa ley dominical. Dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. ¿Qué pasó con esta ley dominical? Era un principio, era una ley dominical, es una realidad, pero ahí dijéramos que el obispado no tenía poder sobre la gente todavía. Fue un principio de ley dominical. La ley dominical es progresiva. Igual que lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13, no implantan el domingo y ya nos matan, sino hay una progresión de ella hasta que llega hasta el final, ¿no? Hasta ese decreto de muerte, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Es un ejemplo que él hace delante del Senado y nos hace ver una cosa, que ese principio de ley, al principio, en sí, o sea, por la influencia de ellos ya sabían dónde podía llegar, ¿sí? Pero es la manera que tiene poder el papado, o en este caso en Estados Unidos, los protestantes. Es un principio de poder. Solo se puede establecer la imagen de la bestia por medio de estas leyes. Solo puede adquirir ese poder pleno por medio de esas leyes progresivas. Aparte de esa ley dominical, al principio, en el 321, que no tenía poder sobre los cristianos, y ellos lo sabían, ¿qué ocurría? Todavía se podían hacer algunas transacciones civiles, ¿sí? Y todavía la gente del campo podía trabajar. Pero ¿qué ocurrió? Hasta después de la muerte de Constantino, en el 337, que él murió, en el 386 volvieron, dijéramos, a agrandar esa ley.
En ese momento, en el 386, después de la muerte de Constantino, que hasta ese momento no tenían poder sobre los cristianos, entonces, por medio de la Iglesia, ¿qué sucedía? A ver, un momento, perdón. Sí, en el 386, ¿qué pasó? Que ya esas transacciones civiles que se estaban haciendo hasta el momento todavía se cortaron, ¿sí? Se empezaron a cortar más cosas que se hacían para que la gente dejara de trabajar totalmente. ¿Qué sucedió? Se dieron cuenta que al hacer eso, la gente todavía no iba a la iglesia. ¿Qué hacía la gente? Se iba a los centros de ocio, a los circos, a los teatros, borracheras y demás. Eso era un caos. En el 401 se hizo una petición. John, ¿hasta qué hora tengo? Bueno, hasta... Te quedan 10 minutos. Vale. En el 401 hubo como, no fue un concilio, pero fue una reunión que hicieron obispos y ahí hubo una petición al emperador y dice así la petición, que las exhibiciones públicas pudieran ser transferidas del domingo cristiano o de los días festivos a algunos otros días de la semana. Y luego también dice, porque la gente se congrega más en los circos que en la iglesia, ¿sí? Entonces vemos cómo, pero esa petición no se estableció hasta el 425, ¿sí? O sea, vemos la progresión que hubo desde el 321 hasta este punto, donde estamos ahora, en el 425, que esa petición de cerrar esos centros de ocio, circos y teatros, se hizo efectiva. ¿Pero qué sucedió? Que aunque cerrasen todos esos centros de ocio y demás, la gente seguía sin ir a la iglesia. Fue entonces, por medio del tal famoso Agustín de Hipona, que hay un escrito de él. Este hombre vivió del 354 al 430. Aquí A.T. Jones no pone el año en el que se estableció eso, lo que voy a comentar ahora. Pero se supone que es después del 425 y antes del 430, de la muerte de Agustín de Hipona. Entonces, dice así el escrito. Esto lo escribió Agustín de Hipona, ¿sí? Dice así. De hecho, es mejor que los hombres sean llevados a servir a Dios por instrucción que por temor al castigo o por el dolor. Pero aunque el primer medio es mejor, los últimos, por lo tanto, no deben ser descuidados. Muchos, a menudo, deben ser traídos de vuelta a su Señor, como siervos malos, por la vara del sufrimiento temporal, antes que alcancen el más elevado grado del desarrollo religioso. Entonces, a través de la influencia de San Agustín de Hipona, se llevó a cabo lo que finalmente fue la Inquisición, ¿sí? Ese fue el principio para la Inquisición. Pero lo que quería hacer ver es la progresión de esa ley dominical. A veces pensamos que van a implantar la ley dominical y que nos van a matar ya. No estoy diciendo que no vaya rápido, ¿eh? No creo que aquí, en teoría, han pasado como 110 años hasta que se obligó, por la influencia de Agustín de Hipona, a que la gente, que ya lo habían cerrado todo, ya habían dejado de trabajar, los obligaban a ir a la iglesia. Hasta ese momento no se obligó a la gente a ir a la iglesia, ¿sí? Transcurrió como 110 años. Hay una progresión de la ley dominical. Y es lo que se refería a A.T. Jones, porque claro, le estaban llamando alarmista, lo que le estaban llamando allá los senadores, ¿sí?
pero él es lo que decía, que el principio de esa ley dominical que estaban intentando establecer por medio de religión, conllevaría a todo eso, y puso varios ejemplos, ¿sí? Es más, A.T. Jones, aparte de ser conocedor de todo eso, de la historia, aparte de ser conocedor de las leyes, conocía todos los argumentos de todos aquellos que estaban en el Senado y más. Y él estableció, por medio de los argumentos de ellos, que él los decía en público, con nombres y apellidos, todo el principio que conllevaba. Y es curioso que todos eran religiosos. El principio que ellos llevaban era religioso y lo que querían implantar era una teocracia en Estados Unidos. No voy a leer ninguno, pero sacan muchos argumentos de muchos religiosos que estaban en el Senado en ese momento. O sea que lo que quiero decir es que veamos el conocimiento que tenía Tejón y el ejemplo que nos daba, y por medio de esas citas que hemos leído al principio, de la sierva del Señor, como por medio de la pluma y por medio del voto y por medio de la predicación en sí, nosotros tenemos que conocer todo eso. Tenemos que conocer leyes de nuestro país, la constitución de nuestro país. Tenemos que conocer, evidentemente, conocer la palabra de Dios. Eso es lo principal. Con eso no estoy quitando peso a la palabra de Dios. Pero tenemos que conocer no solo eso, sino los argumentos cuando intenten implantar algo, alguna ley dominical, conocer los argumentos de aquellos que están intentando establecer una ley dominical. Quiero leer una cita de El conflicto de los siglos para ver que esa ley del 321 fue progresiva, como bien he dicho. Esto está en El conflicto de los siglos, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada, la página 631. 630-631. Dice así: los edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder secular fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321. Dicho edicto requería que la gente de la ciudad descansara en el venerable día del sol, pero permitía que los del campo prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad una ley pagana, fue impuesta por el emperador después de haber aceptado nominalmente el cristianismo. Me salto un párrafo y dice así: con el afianzamiento del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo la gente siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas del culto y el séptimo día, o sábado, siguió siendo considerado como el día de reposo, pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se los hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir el destierro perpetuo. Y el principio del otro párrafo dice así: también se recurrió a los milagros. No sé si os suena todo esto un poco a Apocalipsis 13. Bueno,
Pues estas citas dan a entender que hay una progresión de esa ley dominical, ¿sí? Es lo que quiero hacer ver, que mucha gente piensa, aparte, la importancia no es la ley dominical. La importancia es el establecimiento de la imagen de la bestia. Porque la ley dominical lo que hace es dar poder, por medio de eso, la imagen de la bestia adquiere poder y adquirirá poder hasta lo máximo que pueda, ¿sí? Hasta establecer que ella mande en todo. Para acabar, me gustaría leer dos versículos. Uno está en Efesios 15, 17. Perdón, Efesios 5, 15. Efesios 5, 15 al 17. Y dice así: mirad pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos en un tiempo bastante complicado y ahora más con todo lo que ha pasado, ¿sí? No sé si os suena algo, el confinamiento que han obligado en la mayoría de países, no sé si os suena un poco a algo que se estableció como ley dominical, ¿no? Que se dejaba de trabajar. Lo que pasa es que esto ha sido un poco bestia, ¿no? El confinamiento, dejar de trabajar y obligado a estar en casa, ¿no? Yo creo que esto, evidentemente hay ciertas cosas que se restablecerán, pero hay otras ciertas cosas que no se restablecerán. Otro versículo está en Eclesiastés 1:9. Es un versículo muy conocido. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, hermanos, para concluir, no hay nada nuevo debajo del sol. Tal y como se empezó, así también la harán. Es más, son más inteligentes, porque ha pasado mucho más tiempo. Llevan como 1000 y pico años estudiando, ¿sí? El papado para ver cómo se introduce. Entonces, veamos el tiempo en el que estamos, el poco tiempo que ya queda menos para ver a nuestro Señor, y que podamos seguir estudiando estas cosas, sobre todo el mensaje de 1888, tan importante, no solo para nosotros, sino para el mundo, ¿sí? Y para incitar a los hermanos a que puedan leer un poco más sobre estos temas, y esto lo voy a dejar en el aire, ¿vale? Para que todo aquel que lo vea raro, extraño y demás, que lo analice y que lo estudie. Esto es una cita que está en el Boletín de la Conferencia General de 1893, en el capítulo 4, ¿vale? Pero los primeros capítulos, el segundo, 3, 4 y creo que 5, sí, hasta el 5, A.T. Jones lo que hace aquí también es una argumentación sobre si intentó impulsar una ley dominical en 1892 también. Pero ahí se consiguió. Pero era una ley dominical no nacional, sino en un estado solo, en una feria. ¿Cuál referencia? ¿Qué boletín? Boletín de 1893. ¿Y el sermón cuál es? El número 4 está en el párrafo, en la primera página, 1, 2, 3, 4, en el 4. Qué rápido. ¿Me espero, John? Ah, sí. Solo es para abrir un poco de
¿Se ve bien? Se ve muy pequeño. Pero bueno, yo soy ciega. ¿Y ahora? Uy, peor. Ya. ¿Ese es el 4? ¿Cómo comienza? Comienza, se ha planteado la siguiente pregunta. ¿Pueden los estados negarse a acatar la decisión del Tribunal Supremo relativa a la Constitución Nacional en lo referente a su implicación religiosa? Entiendo, porque ahora no escucho. Es en la primera página del capítulo 4, John, del boletín de 1893, ahí. Ahí, el párrafo, 1. bueno, 4. Sí, pero baja un poquito más. ¿Cómo comienza el párrafo? Se ha planteado. Hemos llegado al fuerte pregón. Aquí está. Ahí. Dice así el párrafo. Hemos llegado al fuerte pregón. ¿No es así? Estamos en esa parte de la profecía en la imagen de la bestia. Hasta ahí se ha cumplido la profecía. Por supuesto, en el asunto de la imagen de la bestia quedan aún muchas cosas por venir en su cumplimiento pleno, pero todo lo que resta, persecuciones, milagros seductores, etc., no es más que la consecuencia de lo que se ha materializado ya. Es simplemente el hablar y el obrar de la imagen que ya se ha constituido. Entonces, simplemente es hacer ver que A.T. Jones, en 1893, cuando hablaba de lo que se había establecido en 1892, él habló de que ya se había establecido la imagen de la bestia. El poder religioso ya había tenido cierto poder para influenciar al Congreso de los Estados Unidos. Evidentemente, era una progresión, era el principio. Y él dijo que ya se estableció la imagen ahí. Y ahí lo dejo para acabar. Para que todo aquel que quiera saber más, que lo lea. Amén. Gracias, hermano Oscar. Y bueno, voy a abrir los micrófonos para que las que tengan algún comentario o pregunta puedan hacerlo.